Y bueno, estamos en la serie Las raíces del amor. ¿Quién vino la semana pasada? Levánteme la mano. Estamos en esta serie de las raíces del amor, donde estamos hablando acerca del amor de Dios para nosotros, de lo que el amor de Dios hace en nosotros, lo que produce en nosotros y qué deberíamos de hacer nosotros con el amor de Dios. De eso estamos hablando en esta serie y pues hoy continúa esta serie de las raíces del amor. Y hoy vamos a ver algo que seguramente usted ha escuchado tantas veces. Muchas veces usted lo ha escuchado, lo ha leído, y vamos a hablar de la parábola quizá más famosa de Jesús, una parábola que incluso gente que no fue criada en un ambiente de iglesia, que nunca ha pisado una iglesia, ha escuchado de esta parábola, y estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. Y usted la conoce, usted se la sabe, quizá usted hasta la ha predicado y está muy bien, pero déjeme le digo algo muy interesante. A veces cuando algo nos resulta muy familiar, perdemos de vista el significado verdadero que tiene. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a volver a ver el significado y la sustancia de esta parábola, porque muchas veces, y usted está de acuerdo conmigo, cuando algo es muy familiar o cuando lo escuchamos constantemente, como que perdemos de vista el valor de eso, ¿verdad? Y eso pasa en diferentes áreas de nuestra vida. Y quizá eso ha pasado con esta parábola. Hemos perdido de vista lo que Jesús, quien fue el que dijo esta parábola, quiere enseñarnos. Y entonces, algo muy interesante de la parábola del hijo pródigo es que todos nosotros estamos incluidos en ella. Quizá usted lo había visto o no, pero todos nosotros estamos incluidos en esta parábola y en las diferentes etapas de nuestra vida. Y yo aquí veo abuelitos, veo papás, veo jóvenes, veo gente de muchas edades. En las diferentes etapas de nuestra vida pasamos por los diferentes personajes de esta parábola, y eso es algo muy interesante. Pero la meta del Padre el día de hoy y la meta de Jesús al explicar esta parábola es que podamos conocer el amor de Dios y lleguemos a funcionar de cierta manera. A pesar de que nos podemos identificar con diferentes personajes, la meta de Jesús es que podamos ser o podamos adoptar el rol de un personaje principal. Pero bueno, entonces les quiero hablar un poquito del contexto. Esta parábola la desarrolló o la transcribió, no sé cómo decirlo porque él no fue el autor, pero sí escuchó de otros discípulos esta parábola y la plasmó en papel, y este fue Lucas. Y Lucas, usted sabe acerca de Lucas, Lucas tomó mucho detalle acerca de los discípulos. Él no estuvo presente con Jesús, pero él sí hizo una investigación importantísima de la vida de Jesús. Entonces se acercó con su familia, se acercó con los discípulos, se acercó con los amigos de Jesús, y entonces lo que hizo fue hacer una investigación completa y gorda, ¿verdad? Acerca de lo que Jesús hizo y lo que dijo. Y entonces él tomó mucho detalle, y él en Lucas 15 empieza con esta parábola de Jesús. Y quiero por favor que me acompañe a Lucas 15:1 para que vea cómo comienza esto. Y dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, póngale atención, al menudo, no es cierto, al menudo no venían con Jesús. No, porque imagínense, si no ya nos metemos en problemas, ¿verdad? Dice: a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y para empezar aquí, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque está hablando de cobradores de impuestos, que esos tipos eran lo más bajo de la sociedad, según como los consideraba el pueblo judío. Eran lo más bajo, era lo peor, eran los peores de los pecadores, eran traicioneros, etc. Usted sabe que los cobradores de impuestos eran lo peor. Y dice que también cobradores de impuestos y también pecadores de mala fama. Dice que constantemente venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, y eso llama mucho la atención. Lo peor de lo peor era atraído por lo mejor, Jesús. Y eso quizá, en aquel tiempo, en aquella cultura, eso era un choque para la gente religiosa, y el día de hoy seguiría siendo un choque, ¿verdad? Y para algunos de nosotros quizá nos sacaríamos de onda, ¿verdad? Ver a los pecadores de mala fama acercarse a Jesús, a escuchar sus palabras. Uno diría: ¿qué está haciendo esta clase de gente aquí en la iglesia, verdad? Pero
lo peor de lo peor era atraído por lo mejor. Jesús era atractivo. Y ahorita vamos a ver por qué era atractivo. Y sigue diciendo Lucas 15, verso 2, dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús y se juntaban, de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, si usted se da cuenta en esta primera, todavía no vemos la parábola del hijo pródigo, pero en esta primera parte que está comenzando, vemos a dos tipos de personas o dos grupos de personas. Número uno, lo peor de lo peor, los pecadores de mala fama y los cobradores de impuestos. Y el otro grupo es los fariseos y los maestros de la ley, que decían: ¿qué está haciendo Jesús con esta clase de gente? ¿Qué está haciendo Jesús? Si se supone, yo me imagino que ellos decían, si se supone, Jesús dice que viene de Dios, ¿verdad? Si viene de Dios, ¿por qué se junta con ellos? Nos molesta que incluso se junte con ellos a comer. Y lo peor de todo es que se junta con ellos a comer y no los condena. No les dice que están mal, no les dice que se van a ir al infierno. Si Él viene de Dios, ¿por qué no les dice todo lo que merecen escuchar? Y yo me imagino que así estaban los fariseos y los maestros de la ley. Pero por otro lado estaban los pecadores acercándose a Jesús y diciendo: a ver si por casualidad este nuevo maestro me va a valorar. A ver si de casualidad este nuevo maestro va a aceptarme en la sociedad, porque la sociedad no me quiere. Y entonces tenemos estos dos grupos: los rechazados por la sociedad y los encargados de interpretar la ley, que los fariseos de la ley los fariseos y los maestros de la ley se consideraban como los justos delante de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los que hacemos las cosas bien, nosotros somos los que tenemos el favor de Dios. Si nosotros obedecemos, por eso estamos disfrutando de lo que estamos disfrutando, ¿verdad? Y los otros son unos pecadores. Pongan atención, estos dos grupos. Lo interesante de estos dos grupos es que ahí estaban cerca de Jesús los dos. Unos estaban buscando valor y aceptación y los otros estaban viendo a ver qué decía Jesús. De qué manera le vamos a encontrar una falla en sus palabras para meternos por ahí y poder acusarlo. Y ahí estaban estos dos grupos. Pero lo interesante es que estos dos grupos tenían algo en común. A pesar de que estamos viendo las grandes diferencias entre estos dos grupos, tenían algo en común. Tanto los fariseos como los pecadores estaban confundidos acerca del mismo tema. Tanto los fariseos como los pecadores estaban confundidos acerca del mismo tema. ¿Sabe qué tema? El amor de Dios. Los dos estaban confundidos. Ninguno de los dos entendía el amor de Dios. Ni los fariseos, que eran los encargados de interpretar la ley, ni los pecadores, que habían sido rechazados por la sociedad por tanto tiempo. Entonces estaban de acuerdo estos dos grupos en algo. Aunque no lo sabían, no entendemos el amor de Dios. Y entonces Jesús aprovecha esa oportunidad. Jesús era inteligente, estaba siempre al pendiente y vivo de cómo hacerle para llegar al corazón de la gente. Y entonces ve a estos dos grupos de personas y Jesús dice: de aquí soy, ¿verdad? Vamos a dejarnos caer con todo para poderles explicar de qué se trata el amor de Dios. Y entonces Jesús, antes de la parábola del hijo pródigo, menciona dos parábolas pequeñas. Y estas dos parábolas pequeñas las menciona como para ir preparando el ambiente y para que la gente empiece a entender de qué se trata el amor de Dios, cómo podemos comprender el amor de Dios. Y la primera parábola chiquita es la de la oveja perdida, y ustedes ya la han escuchado, ¿verdad? Y entonces Jesús empieza a hablarle a estos dos grupos de personas y Jesús les dice: quiero explicarles algo. Imagínense que está ahí un pastor y que tiene 100 ovejas y una de esas ovejas se pierde. Y para todos los oyentes, para los que estaban escuchando estas palabras de Jesús, todos identificaban eso porque la labor de ser pastor en ese tiempo era muy común y todos entendían las palabras que estaba diciendo Jesús. Y entonces Jesús dice: imagínense un pastor que tiene 100 ovejas y una se pierde, se va del rebaño. Y ustedes saben, bueno, eso sabían las personas. La audiencia de Jesús lo conocía. Una oveja que se pierde está en gran peligro. Está
está en peligro de depredadores, está en peligro de morirse de hambre, está en peligro de caerse por un barranco, porque usted no sé si sabía, pero las ovejas son animales muy tontitos. Entonces está rodeado de peligros y Jesús les está diciendo, imagínense, se le perdió. Y 100 ovejas no es un gran número de ovejas. Entonces este pastor, al ver que una se le perdió, tiene una necesidad inmensa de ir a buscarla. Y deja todo para ir a buscarla. Deja las 99 para ir a buscarla. ¿Qué harían ustedes? Imagínense Jesús diciéndole eso a su audiencia. ¿Qué harían ustedes si fueran pastores y tuvieran 100 ovejas y se les perdía uno? ¿A poco no irían a buscarla y dejarían a las 99 ahí en el redil? Y van a buscar la que se perdió. Y ahí está Jesús contando esta primera parábola. Y entonces Jesús termina diciendo en Lucas 15:7, así como ese pastor se alegra tanto por ir a buscar cuando encontró, a esa oveja, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que se extraviaron. Híjole, y aquí empieza duro Jesús, ¿verdad? A lo mejor usted nunca se había puesto a pensar lo que aquí dice Jesús, pero imagínese la respuesta, que no la conocemos, pero sí la podemos deducir porque conocemos a estos dos grupos de personas que estaban escuchando. Imagínese lo que pensaron cuando Jesús terminó diciendo esto. Así como ese pastor se alegra de encontrar a la oveja que se le perdió, así es Dios cuando se alegra cuando un pecador regresa. Y entonces yo me imagino que los fariseos estaban diciendo, a ver, espérate Jesús, espérate. ¿Estás diciendo que Dios no se alegra de nosotros? ¿Nosotros los obedientes? ¿Nosotros los justos? ¿Nosotros los que hemos estado con Él? ¿Estás diciendo que Dios hace más fiesta por un pecador que se arrepintió? Y entonces ellos estaban pensando eso. Imagínense el choque mental, ¿verdad? Y por otro lado, el grupo de los pecadores y los cobradores de impuestos estaban diciendo, a ver, espérate, ¿me estás comparando con una oveja perdida? Y entonces ellos estaban pensando eso con las palabras de Jesús, ¿verdad? Y Jesús los tiene donde quiere. Quiero que se identifiquen con la historia. Se tienen que identificar con la historia. Pero después Jesús sigue contando otra parábola, y la segunda parábola es la de la moneda perdida, y usted también la conoce. Y entonces Jesús empieza a decir en Lucas 15:8, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Y entonces aquí empieza a contar una nueva historia Jesús. Y incluye a las mujeres. Eso era algo raro en esa época. Y entonces las mujeres que estaban en la audiencia como que se asomaron, ¿verdad? Nos está incluyendo en la historia. Y esto quizá para nosotros no es muy familiar, pero para las mujeres de ese tiempo y para los hombres de ese tiempo sí. Jesús está hablando de algo muy interesante. Una mujer que tiene 10 monedas de plata significa algo muy importante. ¿Qué es lo que significa? El papá de las muchachas les daba, él era el que regalaba las monedas a las hijas. Y las hijas se construían collares o se construían diademas, y ellas venían cargando con los collares o con las diademas, porque eso era una señal para los hombres de decirles, esto es lo que vas a obtener si te casas conmigo. Es parte de lo que tú recibes por tomar mi mano. Eso era la señal. Y entonces imagínense una muchacha que se le pierde una de esas monedas. La señal que está dando a la sociedad es, quizá no vas a recibir lo suficiente, ¿verdad? Entonces era muy importante. Si nosotros tratamos de traerlo a la actualidad, es como si una mujer que está comprometida tiene su anillo de compromiso y se le pierde el diamante. Y entonces el diamante se le perdió, trae el anillo pero no hay diamante. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí se sentirían cómodas de estar cargando ese anillo sin diamante? Ninguna. ¿Qué es lo que harían? Harían lo posible por encontrar el diamante, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que cuenta Jesús en esta parábola. A esa mujer a la que se le perdió la moneda, va a barrer toda la casa, va a voltearla por todos lados hasta que encuentre la moneda, porque es algo valioso. Se le perdió una moneda y tiene que encontrarla.
Así como todas las mujeres que están aquí quizá voltean la casa 10 veces hasta encontrar el diamante que se les perdió. Y ya una vez que lo encontraron se lo ponen y ahora sí vamos a salir a la sociedad otra vez, ¿verdad? Y entonces Jesús está contando esta historia, para todos es muy familiar, todos reconocen el valor de esa moneda de plata y entonces todos están diciendo, pues claro, la mujer voltearía a la casa para encontrar esa moneda. Y cuando encuentre esa moneda se volvería loca, estaría feliz, ¿verdad? De lo que sucedió, que pudo encontrar su moneda. Le diría a todas sus amigas, oigan, no saben lo que pasó, encontré la moneda que se me perdió, vamos a hacer una fiesta. Y entonces Jesús sigue diciendo en el verso 9 y 10, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y entonces los fariseos están diciendo, Jesús, pero entonces Dios no se alegra con nosotros. Y los pecadores están diciendo, Jesús, el Padre nos está buscando a nosotros que hemos sido rechazados durante todo este tiempo. Y ahí Jesús los tiene en sus manos, ¿verdad? Justo donde Él quiere. Quiero que se identifiquen con estas historias. Pero Jesús sabe que quizá la gente todavía no ha entendido lo que significa el amor de Dios. Por ahí están los fariseos y por ahí están los pecadores que están así como que revueltos todavía. Entonces Jesús comienza ahora sí con la parábola del hijo pródigo. Y entonces Jesús comienza de la siguiente manera. Lucas 15, verso 11 y 12. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús dice, ok, tengo que entrarle más duro, ¿verdad? Porque están ahí medios confundidos. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Y el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Y ahí empieza duro la historia. En otras palabras, lo que el hijo menor le está diciendo es, papá, quiero la herencia, pero tú nada más no te mueres. Tú nomás no te mueres. Entonces, ¿cómo ves si pretendemos que ya te moriste? Vamos a pretender que ya estás muerto y me vas a dar la parte de la herencia que me toca, porque quiero disfrutarlo. ¿Qué pensarían ustedes cuando están escuchando esta historia, el comienzo de esta historia? ¿Qué merece ese hijo menor? ¿Está deshonrando a su papá, sí o no? Si yo estuviera escuchando esa historia por primera vez, yo diría, ¿qué hijo tan desgraciado? ¿Verdad? O sea, la verdad, uno pensaría eso. Mira cómo se pone exigiendo la herencia, que realmente la herencia, si el papá quiere se la da a cualquier otro, o sea, es un regalo del papá y él la está exigiendo, ni siquiera le está pidiendo, ándale papá, porfa, ¿verdad? Necesito para poner un negocio, la necesito para cual. No, él está exigiendo y le está diciendo, papá, tú nomás no te mueres. O sea, yo ya quisiera que estuvieras muerto, pero nomás no te mueres. Vamos a pretender que estás muerto. Entonces ahí los judíos que estaban escuchando eso, ellos ya estaban pensando todas las consecuencias que ese hijo debería de tener. Desde esa primera frase que Jesús está hablando de este hijo, ellos ya están pensando, necesita ser apedreado. Mínimo hay que apedrear a ese hijo. Y si no lo vamos a apedrear, lo vamos a sacar de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la ley. Y la ley dictaba eso. Si deshonras a tus papás, ya no eres digno de estar en este pueblo. Entonces ellos ya estaban pensando en las consecuencias, ¿verdad? Pero, para su sorpresa, Jesús sigue diciendo en el verso 12, y entonces el padre accedió a dividir sus bienes. Y eso es algo bien interesante. El padre dice, bueno, está bien, accedió a dividir en 2 partes sus bienes. ¿Por qué los iba a dividir? Porque tiene 2 hijos, ¿se acuerda? Accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos y se los dio. Quizá usted no había considerado esto, que lo dividió en 2. ¿Qué significa? Que el hijo mayor también recibió la parte de la herencia. Y lo vemos como un enojón, y lo vemos como un malagradecido, y lo vemos de muchas maneras. Él también recibió la parte de la herencia, pero el hijo menor la recibió. Y entonces ahí están los fariseos y los pecadores diciendo, ¿cómo se le ocurre a este padre? Le picaron los ojos. Yo estaría pensando eso, está menso. ¿Por qué dividió su herencia si está vivo? Y menos con esa actitud. Yo no haría eso. Yo le diría, oye, chaparrito, mira, te me callas y te me pones a trabajar, ¿verdad? Yo haría eso. Pero no, el padre hace algo bien interesante que quizá el día de hoy es difícil de entender para nosotros.
En esa ocasión era difícil de entender, pero nos habla del amor de Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo el padre? El padre escogió el camino más rápido de regreso a casa de su hijo. El padre identificó: el corazón de mi hijo no está conmigo. Definitivamente, y usted y yo sabemos eso. El corazón de mi hijo no está conmigo. ¿Cuál es el camino más rápido para que él reaccione y regrese a mí? Le voy a dar la parte de la herencia. Y eso es, a mí me cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo? Y para los que conocen la parábola, ustedes saben que realmente ese es el camino rápido. ¿Por qué? Porque aquel fue utilizó el dinero, se gastó el dinero rapidísimo, no le sirvió para nada, estuvo gastándolo en cosas que no debería de gastarlo, y ahí anda arrepintiéndose después, y fue el camino más rápido, pero no logramos entender eso. El padre sabiamente escogió el camino más rápido. Representaba una pérdida completamente, representaba una injusticia totalmente, pero era el camino más rápido de vuelta a su corazón. Entonces, para todos los papás que están aquí, levanten la mano todos los papás. ¿Qué estarían dispuestos a hacer ustedes para que un hijo regrese a casa? Y antes de que usted me diga, yo le voy a responder: lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Y si es la mitad de la herencia, pues que sea la mitad de la herencia. No se lo merece. Es un desgraciado, es un malagradecido. Me deshonró a mí y a la familia. Pero si ese es el camino más rápido de vuelta a mi corazón, me importa más mi hijo que la mitad de la herencia. Me importa más su corazón. Y entonces el padre hace algo loco, ¿verdad? Y ahí está la gente escuchando esta historia y diciendo: no, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Debió haberle dicho a los ancianos del pueblo para apedrearlo juntos. Se lo merece. De perdido unas varitas, ¿verdad? Con la varita de la corrección. Pero el padre hace algo fuera de lo normal. Y entonces la gente está escuchando esta historia. Y yo me imagino que ellos están diciendo: a ver, una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo rebelde. ¿Qué relación tiene todo esto, verdad? Pero ahí Jesús conecta las primeras dos historias con esta historia, cuando él menciona que el hijo menor se pierde. Y entonces sigue hablando Jesús en Lucas 15:13. Y dice: pocos días después de que el hijo ya tenía la herencia y se fue y empezó a gastar su dinero, dice, el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante. Diga conmigo: tierra distante. Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Entonces el hijo se perdió. Se fue a una tierra distante. Aquí lo interesante de una tierra distante es lo más lejos que pueda estar de mi papá. No me importa dónde sea, pero lo más lejos que pueda estar de mi papá. Donde nadie me diga lo que debo de hacer, donde nadie me hable de consecuencias, donde yo pueda hacer lo que se me pegue la gana y nadie me dice nada. Eso representa una tierra distante. Ahora, si usted es sincero junto conmigo, todos hemos estado en una tierra distante. Incluso en una relación con Dios, ya en una relación con Dios, hemos ido a tierras distantes. Quiero estar lo más lejos que pueda para que no me digan que estoy mal. Quiero alejarme lo más que pueda y no significa alejarnos de la iglesia. Muchas veces nos alejamos en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, nos alejamos en nuestro tiempo de oración, qué sé yo, porque ya sé lo que me va a decir y no quiero escucharlo, no quiero escucharlo. Eso me pasa a mí cuando yo estoy mal. Hay veces que digo: ay, sí quiero orar, pero ya sé lo que me va a decir. Y me dan ganas de sacarle, porque ya sé lo que me va a decir. Y así estaba el hijo menor. Quiero irme lo más lejos de papá, porque no quiero saber nada de él en este momento. Quiero vivir la vida a como a mí me dé la gana. Mis planes son mejores que los planes que mi papá tiene para mí. Yo quiero experimentarlo, y se va. Y entonces aquí dice: se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Pero recuerde lo que hizo el padre. El padre dijo: voy a hacer lo necesario para que mi hijo regrese lo más pronto a mi corazón. Y eso es darle la parte de su herencia. Sigue diciendo el verso 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país.
Y él comenzó a morirse de hambre. Y no sé si a usted le ha pasado esto, pero cuando uno empieza a tomar malas decisiones, parece que todo el universo se pone en la contra de uno, ¿verdad? Eso me pasa a mí, cuando uno dice, quiero estar lo más lejos del Padre, que eso lo he hecho yo en mi vida antes, y uno empieza a tomar malas decisiones y parece que todo el universo se pone en tu contra. Y entonces aquí este muchacho tomó malas decisiones, gastó todo su dinero y para acabarla hay hambre en la tierra. Y entonces dice Jesús, y entonces empezó a morirse de hambre. Y cuando estaban escuchando esto los fariseos, los maestros de la ley y también los pecadores, imagínense lo que están, ¡qué bueno! Se lo merece. ¡Uy, qué padre, ¿verdad? Que se muera de hambre este canijo. El papá no pudo actuar de una buena manera, pues Dios lo está tratando de la manera que se lo merece, que se muera de hambre. Yo me imagino que ellos estaban pensando eso. Y Jesús está contando la historia. Y entonces dice Jesús, eso no aparece en la pantalla, pero dice Jesús que llegó a tanta hambre este muchacho. A tanta hambre y nadie quería ayudarlo, porque sí pedía ayuda, nadie quería ayudarlo, que entonces tuvo que pedir algo que nunca había hecho, pedir trabajo. Y empezaron a temblarle las piernitas, ¿verdad? Porque este era un niño de papá, ¿verdad? Su papá era empresario, tenía su rancho, etcétera, etcétera, y nunca había trabajado, y entonces él se vio en la necesidad de pedir trabajo. Y ahí están escuchando a los fariseos, qué bueno que pidió trabajo, se lo merece, que aprenda a sudar, ¿verdad? Y dice Jesús, y no cualquier trabajo, se puso a cuidar cerdos. Y ahí ya les voló la cabeza a los fariseos y a los pecadores. Cerdos, el animal más impuro para el pueblo judío. Jesús dice, llegó hasta lo más bajo, a cuidar a los animales más impuros para ellos, según la ley. Y Jesús les dice, ya estaba cuidando a los cerdos. ¿Escucharon bien? A los cerdos. Para usted y para mí eso es cualquier cosa. Nosotros podemos cuidar animalitos, un cerdo, una gallina, un caballo, lo que sea, y es lo mismo. Para los judíos se fue a cuidar cerdos. ¿Qué tan bajo puede caer una persona? Pero se lo merece. ¡Qué bueno! Dios está actuando de esa manera porque se lo merece. Yo pensaría así. Qué bueno que ahí sufra tantillo, ¿verdad? Se fue a cuidar cerdos y entonces ahí está cuidando cerdos. Y dice la Biblia que Jesús está contando esto, que está cuidando cerdos y que llegó a tener tanta hambre que dijo, hasta se me antoja la comida de estos marranos. Estaba revolcándose ahí con ellos y diciendo, ¿cómo me encantaría comerme esto? Y entonces había cierto grado de satisfacción para los judíos, para la audiencia de Jesús, ¿verdad? Estaban diciendo, qué bueno, no entendemos todavía la historia completa, pero qué bueno que le está yendo como le está yendo. Y entonces Jesús sigue diciendo en el verso 17, y el Hijo, dice, cuando finalmente entró en razón, diga conmigo, cuando entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y esto es algo muy bonito, fíjese, yo no sé, y ahorita le voy a hacer esa pregunta, pero yo no sé si usted se identifica con el hijo menor. Yo en diferentes etapas de mi vida me puedo identificar con el hijo menor. Y uno de los mayores milagros que yo he experimentado en mi vida, y he experimentado varios milagros, pero uno de los mayores milagros que he experimentado en mi vida es que Dios me dé la capacidad de entrar en razón. En las peores épocas de mi vida, cuando yo estaba convencido de que este es el camino, mis planes son mejor que los planes que Dios tiene para mí, quiero estar lo más lejos que pueda de Él, Él me está diciendo que haga esto y que haga aquello, pero no, yo quiero irme para acá. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí para poder entrar en razón y decir, oye, no, los planes de mi papá eran mejores. Cuando estaba cerquita de Dios me iba mejor. Cuando estaba cerquita de Dios, hace cuenta que me metía bajo su paraguas y yo estaba cubierto. Y yo sé que eso es uno de los mayores milagros que Dios también ha hecho en su vida. Muchos de los que estamos aquí podemos recordar tiempos pasados en donde nuestra vida era de lo peor. ¿Se acuerda? No me levante la mano, pero usted se acuerda. Y gracias a Dios nos hizo entrar en razón.
y dijimos, en casa de mi padre, la verdad la cosa estaba mucho mejor. Y entonces esto es un gran milagro. El hijo entra en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y entonces sucede algo que el padre estaba esperando que sucediera, que el hijo entrara en razón. Y entonces aquí quiero hacer una pausa en esta parábola y quiero hacerle una pregunta muy importante que viene aquí en la pantalla. La pregunta es: ¿quién eres tú en esta parábola? ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con el hijo menor? ¿Te identificas con el hijo mayor? ¿O te identificas con el padre? Porque yo sé que hay gente aquí que ha estado caminando largo tiempo con el Señor y ha ido madurando su relación con Dios, y el día de hoy quizá puede comportarse como el padre en esta historia. ¿Cómo te puedes identificar? ¿Sabe? Le digo algo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida fuimos el hijo menor. Quizá en este momento hay alguien aquí que es el hijo menor, que está diciendo: yo estoy lejos del padre, pero pues vine a ver qué escuchaba. O me trajeron a la fuerza, espero que ninguno. Pero quizá hay hijos menores. Otra cosa que creo es que la mayoría de los que estamos aquí podemos identificarnos más con el hijo mayor, que ese es uno de las etapas de todos los cristianos. ¿Cómo es el hijo mayor? Un hijo que está en la casa del padre, que no se aleja, que está obedeciendo, que está haciendo caso a sus roles, pero que está viendo a los demás y juzgando a los demás. Que quizá todavía no logramos entender el amor de Dios, por lo tanto no podemos tratar a las personas con el amor de Dios. Y ese quizás es el caso de algunos de los que están aquí. Yo también he estado en esa parte. Yo también he sido el hermano mayor. Y no quiero con esto alzarme el cuello ni nada, pero yo en diferentes etapas de mi vida cristiana he sido muy bueno, he sido muy obediente, he estado cerquita de Dios diciendo: Señor, tú y yo, uña y mugre, ¿verdad? Vamos a darle para adelante. Yo te hago caso, vamos. Y yo sirviendo en la iglesia, orando, leyendo la Biblia, echándole ganas, ¿verdad? Pero de repente veo a una persona que va a la iglesia y que cometió un pecado y yo digo: uy, mira, y se dice cristiano, mira lo que está haciendo. ¿Ya viste que le puso el cuerno a la esposa? No, hombre, vas a ver que le va a ir bien mal. Yo he sido esa persona. ¿Ya viste que está deshonrando a sus papás? Uy, no, hombre, no sabe cómo le va a ir a ese cuate. Yo he juzgado a la gente por un pecado. Yo he juzgado a la gente por un momento en sus vidas. Yo siendo cristiano, yo obedeciendo al Padre, yo creyéndome el servidor, ¿verdad? Yo he juzgado a la gente. Yo me he comportado como el hijo mayor. Y cuando alguien, que todos nos hemos equivocado y todos cometemos pecado, cuando alguien comete pecado, yo he dicho: híjole, el pecador ese se dice cristiano. Y quizá tú también. De hecho, creo que ese es, con esta persona, con el hijo mayor, es con la que la mayoría de los cristianos se puede relacionar. Y nos sentimos muy orgullosos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y cuando nos equivocamos nos da miedo de hablarlo y de confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir juzgados porque nosotros hemos juzgado. Y creemos que la gente nos va a tratar como nosotros hemos tratado a la gente. Y por eso esa es una de las razones por la que la gente cristiana no abre su corazón y dice: estoy en pecado. ¿Sabe por qué? Por miedo a ser juzgados. ¿Hola? Por miedo a ser juzgados. Porque así como yo tengo miedo de que ellos me juzguen, eso me recuerda cómo yo juzgué a otras personas. Me van a tratar igual. No va a haber misericordia para mí. No va a haber gracia para mí. Mejor me quedo callado, me trago mi pecado. Entonces, ¿con quién te identificas? Y quizá hay alguien aquí, que yo sé que hay gente así. Quizá hay alguien aquí que puede identificarse como el padre, que dice: yo ya pasé por el hijo menor. Recuerdo cuando estaba en una tierra lejana. Yo ya pasé por el hijo mayor, cuando yo sentía que estaba obedeciendo a Dios, pero andaba juzgando a medio mundo. Pero he entendido el amor de Dios para mi vida primero. Y como lo he entendido, he podido extender el amor de Dios a otras personas. Y el día de hoy yo ya no los juzgo por un pecado, ni por un evento en su vida, ni por un momento en su vida, sino que yo los trato con compasión, con misericordia.
Entonces, ¿con quién te identificas? Es bien importante eso. Recuerda, el hijo menor, tierra lejana, lejos de Dios, creyendo que su pecado le va a traer felicidad, creyendo que sus planes son mejores que los de Dios. O con el hijo mayor es el que se siente moralmente superior a los demás, juzga los errores de otros, define a la gente por sus comportamientos, por sus pecados. O como el padre, lleno de compasión y de amor incondicional, dispuesto a dar segundas oportunidades. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo con esta historia? Quería que la gente se identificara con un personaje. Y si usted se acuerda, cuando yo empecé este mensaje el día de hoy, le dije que había dos grupos de personas, ¿verdad? Estaban los pecadores y los cobradores de impuestos, y estaban los maestros de la ley y los fariseos, y ellos se identificaron con uno. Así de volada, ¿verdad? Híjole, yo soy el hermano menor. Y los fariseos a lo mejor les costaba mucho trabajo, ¿verdad? Pero seguramente por ahí hubo uno que dijo, yo soy el hermano mayor, que creo que estoy cerca de casa, estoy ahí con el Padre, pero la verdad cuando veo a un pecador ando diciendo que se va a ir al infierno y que se va a morir de no sé qué. Y Jesús ahí está contándoles esta historia y los tiene justo donde Él quiere. Y entonces, algo interesante en la historia del hijo pródigo es que al padre lo vemos como, no sé si usted se acuerda, pero algo que hacía el padre desde el primer día que el hijo pródigo se fue de casa, desde el primer día, el padre iba a los límites de la propiedad para ver por el camino por el que se había ido su hijo, y ahí se quedaba en la tarde esperando si ese iba a ser el día en que su hijo iba a regresar. Todos los días, dice Jesús, todas las tardes, el padre iba a los límites de la propiedad y se asomaba por el camino. Y me imagino que se quedaba ahí varias horas esperando. ¿Será hoy el día en que regresa? ¿Será hoy el día en que regresa? Y así estaba haciéndolo el padre. Y para su fortuna llega ese día. Porque recuerda que el hijo regresó en sí. El hijo agarró la onda. Eso sería en el lenguaje actual, ¿verdad? Agarró la onda. Y entonces va de regreso a la casa del padre, y en el camino es un camino largo de meditación, es un camino largo de arrepentimiento. Y entonces ahí está el muchacho diciendo, ¿qué le voy a decir a mi papá? Porque seguramente me va a tratar como lo merezco, seguramente me va a decir que soy esto y que soy aquello y que no merezco y que esto y que el otro, y la verdad lo merezco, pero ¿qué le voy a decir? Y entonces él empieza a decir, seguramente le voy a pedir perdón, le voy a decir que no merezco su perdón, le voy a decir que le falté al respeto y que me ponga como uno de sus trabajadores, de esos que andan trabajando ahí en el rancho, a ver si él quiere. Y entonces ya tenía muy ensayado su speech, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo el verso 20, vamos a leer el verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre que lo estaba esperando lo vio llegar. Y esta es una de las escenas más bonitas de la parábola. Su padre, que estaba a lo lejos porque lo estaba esperando, dijo, ahí viene el muchacho. Y algo bien interesante, dice que llegó lleno, pónganmelo ahí en la pantalla, lleno de, ¿de qué llegó lleno? A ver, regrésenme la de arriba. Eso. Usted imagínese que no leyó lo que venía ahí. Y usted imagínese que no ha leído la parábola. Recuerde, cuando algo se nos hace muy familiar, perdemos muchas veces el significado de las cosas. Cuando yo leo esto, lleno de, aquí ¿sabe qué le podría poner yo? Lleno de resentimiento, lleno de sospecha, lleno de un corazón vengativo. Quizá nosotros podríamos rellenar ese espacio así diciendo, pues claro, pues ahí viene, pues ya se le acabó el dinero, viene rogando, ¿verdad? No, hombre, lleno de sospecha, ¿verdad? ¿Será que realmente viene con buenas intenciones este muchacho? Y yo creo que muchos de nosotros podríamos rellenar ese espacio con muchas cosas que no reflejan el amor de Dios. Pero el Padre, ya lo leyó usted, el Padre venía lleno de amor, ahora sí, y compasión. Y no solamente venía lleno de amor y compasión, sino que corrió hacia su hijo y le abrazó y le dio un beso. Y eso es algo impresionante. Le recuerdo que el hijo había estado cuidando marranos.
Entonces los judíos que estaban ahí escuchando eso, que ellos sabían que este hijo estaba por la ley impuro, ¿cómo se le ocurre estarle dando un beso a este impuro? Ese era el momento exacto para apedrearlo. Ese era el momento exacto para sacarlo de la ciudad y para decirle hasta lo que se va a morir. Y a este padre que nos está contando Jesús se le ocurre abrazarlo, besarlo y decirle que lo ama y está lleno su corazón de amor y de compasión. ¿De qué se trata toda esta historia? Y esta historia, yo sé que usted sabe que se trata del amor, pero muchas veces perdemos de vista el amor de Dios, y el amor de Dios es así. El corazón de Dios está lleno de amor y de compasión por ti. Pero te digo algo más importante, o quizá algo no más importante, pero sí algo más desafiante para ti. El corazón del Padre también está lleno de amor y de compasión para la gente que te cae mal. También está lleno de amor y de compasión para la gente que se ha portado mal contigo, que incluso han pecado en contra de ti. El corazón de Dios está lleno de amor y de compasión para la gente, la peor gente que tú puedas considerar, los peores pecadores. Nuestro Padre, su corazón está lleno de compasión y de amor por ellos también. Y eso es algo que no entendía esa gente en ese momento, y déjeme decirle algo, es algo que pocas veces logramos comprender nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque generalmente nos comportamos como el hijo mayor. El hijo mayor era el que iba a escribir lleno de resentimiento, lleno de sospecha, lleno de venganza. Así se comporta el hijo mayor, y así se comporta la mayoría de los cristianos. Sí, viene arrastrando las patrullas el muchacho, ¿verdad? Por sus pecados. Y qué bueno se lo merece, a ver si así aprende la lección. Y muchas veces nos comportamos como el hijo mayor, pero el padre no. El padre va y lo abraza y le dice: hijo, estaba soñando con este momento. Yo estaba soñando con este momento. Y entonces, mientras lo tiene ahí abrazando y el muchacho todo apachurrado así, ¿verdad? Lleno de besos, el hijo le dice: sí, papá, pero tú sabes, pequé contra ti, perdóname. Él no dice, no pronuncia la palabra perdón, ¿verdad? Pero sí dice: pequé contra ti, no merezco tu perdón. Y así todo apachurrado: ya, suéltame. Invítame a trabajar con uno de tus trabajadores, pero por favor dame la bienvenida a tu casa. Y el padre le dice: no es momento para eso. Vamos a hacer algo completamente diferente. Vamos a hacer una fiesta. Muchachos, traigan sandalias y traigan una túnica y pónganle su anillo, regrésenle su posición en esta casa. El día de hoy vamos a hacer una gran fiesta, porque mi hijo, el que se había perdido, ha regresado, y eso es motivo de hacer una gran celebración. Y ahí es donde Jesús conecta las tres historias: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo que se había perdido. Y entonces imagínense los pecadores: ¡wow! Todo el tiempo he estado buscando valor y aceptación por este pueblo y nunca me lo han dado. Pero Jesús me está diciendo que el Padre celebra cuando yo regreso, y que hace una fiesta para mí, y que me ama, y que tiene los brazos abiertos para mí. Eso era un choque para ellos, ¿verdad? Pero eso era esperanza para su corazón. Y del otro lado están los fariseos que dicen: ¿de qué está hablando Jesús? Así no nos comportamos nosotros. ¿De qué tipo de amor está hablando Jesús? Que todavía no lo entendemos. Jesús les está enseñando acerca del amor del Padre. Y entonces el Padre empieza a hacer una fiesta, y maten al becerro más gordo o al toro más gordo, y vamos a celebrar, y venga. Y el hijo mayor se entera. ¿Por qué se oye tanto grito allá, verdad? Me imagino que él traía las herramientas de trabajo. ¿Por qué hay tanto grito? Viniendo de su jornada laboral. ¿Regresó tu hermano? ¿No sabías? Y tu padre está haciendo una mega pachanga. ¿Cómo? Le está haciendo una fiesta. Después de que lo maltrató, lo deshonró, lo trató como si ya estuviera muerto, y luego se gastó todo el dinero, se fue y se metió con quién sabe quién con ese dinero, y todavía mi papá le está haciendo una fiesta. Yo no voy a ir a esa fiesta, dice el hermano mayor. No voy a ir a esa fiesta. Pónganle atención al verso siguiente, verso 28 y 32. Dice: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Y su padre, y aquí refleja otra vez el corazón de Dios de una manera impresionante, su padre salió y le suplicó. Diga conmigo: le suplicó.
híjole, esta es una parte tan importante que muchas veces no logramos entender como cristianos y como hijos de Dios. Cuando nosotros nos estamos comportando como hermanos mayores, cuando nosotros estamos juzgando a los demás, el Padre nos suplica: hijo, qué bueno que estás conmigo. Porque eso es lo que hace el hijo mayor. El hijo mayor le dice: oye, yo, papá, pues todo el tiempo aquí trabajando. Eso viene después. Dice: todo el tiempo aquí trabajando, yo no me fui de tu lado, le estoy echando ganas, estoy cumpliendo con mis responsabilidades, y a mí nunca me has hecho una fiesta. Y entonces, cuando nosotros nos comportamos como el hijo mayor, muchas veces vamos con ese corazón delante de Dios. Dios, mira, yo todos los domingos voy a la iglesia, ahí estoy en el equipo de servicio, yo leo mi Biblia y oro. ¿Y por qué aquel? ¿Por qué aquel que te ha quedado mal, que es un pecador, que a cada rato anda cometiendo errores? ¿Por qué? Y el Padre, ¿sabe qué es lo que hace? Nos suplica: ¿cuándo vas a entender mi amor? ¿Cuándo vas a entender mi amor? ¿Cuándo te vas a comportar como un hijo de Dios? ¿Cuándo vas a dejar de juzgar a la gente por sus pecados, por un momento pequeño en sus vidas, y definirlos por sus comportamientos? Que eso es lo que hacemos muchos, definimos a la gente por un comportamiento. ¿Cuándo? Y yo he visto que el Padre suplica y dice: hijo, agárrame la onda. Tu hermano regresó. Tu hermano regresó. Agarra la onda. ¿Por qué no te puedes alegrar conmigo? Qué bueno, y gracias que has hecho todo lo que has hecho conmigo. Gracias porque estás sirviendo en la iglesia. Gracias. Qué bueno que me entendiste eso. Pero ¿por qué no me agarras la onda con esto del amor? Si tú entendieras el amor de Dios, tratarías a la gente con amor y con compasión, y no los juzgarías por un momento en sus historias. Y entonces dice el verso 32: tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Es momento de fiesta. ¿Sabe? Nosotros generalmente catalogamos los pecados, ¿verdad? Y tenemos los pecadones y los pecaditos. Y nosotros definimos, y eso es una palabra, y adrede quiero usar esa palabra, definimos a la gente por sus pecados. Ahí viene el que le puso el cuerno a su esposa. Ahí viene el que estaba metido en drogas, o el que está metido en drogas. Ahí viene el que se gasta todo su dinero en alcohol. Ahí viene el mentiroso. Mira, ahí viene el que habla mal de su familia. Y ahí viene, y entonces definimos a la gente por un momento. Y déjeme le digo algo: las personas no son un momento. Las personas no son un comportamiento, las personas no son un pecado, las personas es una historia complicada. Usted es una historia complicada, y no lo estoy ofendiendo con eso. Yo soy una historia complicada. Si tuviéramos la oportunidad, y esto que les estoy diciendo, no todos tienen la oportunidad de conocerlo. Los pastores y los líderes tienen oportunidad de conocerlo, que son los que tienen más relación con la gente. Pero cuando uno puede platicar con alguien que uno sabe que está bien metido en pecado, ¿verdad? Y oiga, ¿puedo platicar con usted? Claro que podemos platicar. Y uno dice: mira, ahí viene el que está bien metido en sus cochinadas, ¿verdad? Y entonces esa persona empieza a expresar su historia y su contexto. Uno empieza a decir: ahora entiendo. Yo no conocía esa parte de su historia. Ahora entiendo, se me cae la cara de vergüenza por haberte juzgado. Porque esos eventos, esos sucesos que tuviste en tu infancia, en tu juventud o qué sé yo, lo llevaron a comportarse de cierta manera. Y no estoy justificando el pecado para nada. Yo no estoy justificando el pecado. Estoy diciendo que cada uno de nosotros somos una historia compleja. Y mucho de lo que somos hoy es el resultado de lo que sucedió en nuestra vida. Pero si nosotros no conocemos eso, si no logramos ver eso, juzgamos a la gente por un evento. Ahí viene el que nunca le echa ganas, ¿verdad? ¿Sabe? Yo muchas decisiones equivocadas las he tomado por mis eventos pasados, por el contexto de mi vida, y no me estoy justificando. Muchas malas decisiones yo las he tomado por mi contexto. Porque mi papá se murió cuando yo tenía 10 años. Porque en mi juventud sucedió algo en mi familia que me removió todo mi sistema de emociones.
Y podemos agregar un montón de cosas que me llevaron a tomar malas decisiones. Y gente me ha juzgado, y gente me ha dicho, mira, ahí viene él, ahí viene ese. Pero no conocen mi historia. ¿Sabe quién sí conoce mi historia? Mi Padre Celestial. Y así como conoce mi historia, conoce tu historia. ¿Y sabe qué es algo que no hace el Padre? El Padre no juzga, ni señala, ni dice, uy, ahí viene, se le acabó el dinero, pues ahora sí vienes arrastrando las patitas, chaparrito. Él llega con un corazón abierto, lleno de amor y de compasión, diciendo, hijo, regresaste a casa. Entonces, necesitamos aprender a ver a la gente como historias, como personas y no como comportamientos, pecados o eventos. Y eso es algo que usted tiene que aprender el día de hoy. Si yo conozco el amor del Padre, entonces yo puedo ver a la gente como Él la ve y puedo tratar a la gente como Él la trata. Si yo no entiendo el amor del Padre, siempre me voy a comportar como un hijo mayor. Y usted y yo, en esta parábola, una de las cosas, porque Jesús está enseñando muchas cosas, una de las cosas que Jesús enseña es: necesitas ser como el Padre. Necesitas ser como el Padre. Jesús nos hace una invitación el día de hoy. Aquí viene la invitación. Esto que viene en la pantalla no es parte de la parábola, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Y en Mateo 7:5 dice Jesús, y les estaba diciendo al grupo de sus seguidores: quita el tronco de tu ojo y después vas a ver lo suficientemente bien. Diga conmigo: voy a ver lo suficientemente bien. ¿Sabe por qué no logramos ver como Dios ve? Porque tenemos un tronco enfrente. Tenemos un tronco. Y Jesús nos hace una invitación: quita el tronco de tu ojo, deja de estar juzgando a la gente por sus eventos, sus pecados, sus comportamientos. Lo primero que tienes que hacer es quitar el tronco de tu ojo, porque no te deja ver. Y Jesús quiere que tú y yo veamos. Dice Mateo 7:5, veamos lo suficientemente bien. La única manera de ver lo suficientemente bien es quitando el tronco de nuestros ojos. Yo he sido una persona que ha tenido un tronco enfrente y me da pena decirlo, pero pues, ¿qué tiene? Me di cuenta muy tarde. Y por mucho tiempo estuve juzgando a la gente. Quizá no lo decía, porque a mí no me gusta chismear, ¿verdad? No iba con alguien y me mira, pero en mi corazón sí estaba ese sentimiento de: ese es un pecador. Y sirviendo bien padre en la iglesia, ¿verdad? Y todos los domingos aquí, pero yo juzgando a la gente. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Tenía un tronco en mi ojo, enfrente de mí. Y hasta que tuve la oportunidad de quitarme ese tronco de mis ojos, ¿sabe de qué me di cuenta? Del fariseo que era yo. Sí, muy apegado a la casa, sí, muy lo que tú quieras, pero no entiendes el amor de Dios. Yo no entendía el amor de Dios. Pero Jesús en la parábola nos invita a ser como el Padre, quitando el tronco de nuestro ojo. Aquí dice algo importante en las pantallas: cuando quitamos el tronco de nuestro ojo, tenemos la oportunidad de ver lo que el amor requiere de nosotros. Quitarnos el tronco de los ojos. Yo tengo la oportunidad de ver: esa persona lo que necesita es amor y compasión. Esa persona lo que necesita es unos brazos abiertos, una invitación a la casa. Esa persona lo último que necesita es que le esté diciendo en que se equivocó. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para quitar el tronco de nuestros ojos? Yo les puse aquí 3 cosas importantes. ¿Cómo le voy a hacer para quitarme el tronco de mi ojo? Fíjese bien. Número 1, necesito examinar mi corazón. Pero esta parte es importante: examinar mi corazón con ayuda del Espíritu Santo, porque muchos de nosotros examinamos nuestro corazón y nomás nos estamos haciendo locos, ¿verdad? Examinamos nuestro corazón y decimos: ay, no, si estás bien, tú estás bien. Esos argumentos que tienes y esas motivaciones que tienes están bien. Pero cuando examinas tu corazón con ayuda del Espíritu Santo, no tienes de otra más que, porque el Espíritu Santo es fiel
y nos habla al corazón y nos dice: oye, has estado haciendo las cosas mal, date cuenta. Entonces esto es un ejercicio muy importante. Examine su corazón. Si usted el día de hoy reconoce que es como el hijo mayor, que yo sé que hay varios, y no porque los conozca, sino porque es fácil quedarse encerrado en esa categoría, entonces usted necesita empezar a hacer este ejercicio, examinar mi corazón con ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a darme cuenta en lo que estoy mal. Ayúdame a darme cuenta en lo que estoy mal. Mis palabras están bien, estoy ofendiendo a las personas, mis actitudes están correctas. Dime una parte, un punto ciego que yo no veo. Quiero ver lo suficientemente bien. Punto número 2, confesar y corregir nuestro pecado. Eso es una parte muy importante también. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ¿sabe qué sucede cuando confesamos nuestro pecado? Encontramos sanidad. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Cuando nosotros hacemos este otro ejercicio de confesarnos a nosotros mismos nuestros pecados, encontramos la sanidad. Y para yo quitarme el tronco del ojo necesito ser sano de mi corazón. Si no estoy sano de mi corazón, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo encuentro la sanidad de mi corazón? Confesando mis pecados, corrigiendo mis pecados, cambiando el rumbo. Y número 3, vivir con humildad. ¿Qué significa vivir con humildad? Conocer mi lugar, quién soy, conocer mi lugar, conocer el lugar de Dios, quién es Dios, y conocer el lugar de las otras personas. Eso es humildad. Y cuando uno es humilde se da cuenta, todas las personas son como yo. El único que está en un nivel superior es Dios. Por más santo que yo me crea, por más versículos de la Biblia que yo me sepa de memoria, por más dones espirituales que tenga, todos ustedes son iguales a mí. Y eso me lleva a respetarlos y a valorarlos por lo que ustedes son. Y eso me ayuda a quitarme el tronco del ojo. Y cuando yo me quito el tronco del ojo, sucede lo que Jesús dijo que iba a suceder. Vas a lograr ver suficientemente bien. Y cuando logras ver suficientemente bien, entonces logras ver como el Padre ve. Y cuando logras ver como el Padre ve, entonces tratas a la gente como el Padre las trataría. Imagínense que fuéramos una iglesia con el corazón de este Padre. Que cualquier persona que quiera entrar, cualquier persona que está viendo si sí o si no, que nunca ha sido valorada, que nunca ha sido aceptada, que se ha sentido juzgada, nosotros le digamos: te hemos estado esperando. Pero tú no sabes lo que hice. No me importa lo que hiciste. Tú mereces amor y compasión. Y en esta iglesia te vemos con amor y con compasión. Así como el Padre nos ve a nosotros. ¡Wow! Entonces, ¿cuántos de aquí nos vamos a quitar el tronco de los ojos? La parábola del hijo pródigo nos puede enseñar muchísimas otras cosas. Pero lo primero o lo más importante que hoy quiero que se nos quede grabado es: tú necesitas tener el corazón del Padre. Necesitas conocer el amor del Padre para amar como el Padre ama. Si no, no vamos a poder. Sabemos, aquí les puse algo importante, sabemos que estamos en sintonía con Dios, sabemos que estamos caminando con el Espíritu Santo, sabemos que somos verdaderos seguidores de Cristo Jesús cuando vemos y sentimos como Él respecto a otras personas. Ahí es. Y eso va en contra de muchos pensamientos que muchas veces los cristianos tienen, ¿verdad? Uno dice: uy, yo voy muy bien porque, no, hombre, siempre que oro en lenguas, ¿verdad? O siempre mis dones salen. O yo soy el que sé más Biblia. O yo soy el que siempre está en los eventos de oración. O yo soy. No. La forma en que yo sé que estoy caminando en sintonía con Dios es cuando yo veo a la gente como Él los ve y trato a la gente como Él los trata. Así es. Juan 13:35, para finalizar. Dice Jesús: y así reconocerán todos que ustedes son mis seguidores. ¿Cómo van a reconocer todos que ustedes son mis seguidores?
cuando vean el amor que se tienen unos a otros. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Eso significa que amamos como el Padre ama. ¿Verdad que sí? Entonces yo le quiero pedir un favor, mientras usted se va poniendo de pie, póngase de pie, por favor. Le quiero pedir un favor. Yo sé que a lo largo de este mensaje usted ya se pudo identificar con algunos personajes en la historia. Si tú te identificas con el hermano menor, este es el mejor día de tu vida. Si tú te identificas con el hermano mayor, este es un muy buen día para tu desarrollo como hijo de Dios. Y si te identificas como el Padre, este es un excelente día para que tú recuerdes amar como el Padre ama. Pero hoy Dios, yo sé que quiere hacer algo en nuestro corazón, a cada una de estas tres categorías. Los que se identifican con el hijo menor y que han estado lejos en una tierra distante, acércate al corazón del Padre el día de hoy. El Padre está abriéndote los brazos el día de hoy a ti que has estado lejos. Quizá tienes años de cristiano, pero quizás has estado lejos, haciendo las cosas a tu manera, pensando que tus planes son mejores que los de Él, buscando que nadie señale tus errores y las consecuencias de tus actos. El Padre hoy te está abriendo los brazos. No te juzga, te está diciendo hay amor y compasión para ti. Los que son hermanos mayores, el Padre te está diciendo el día de hoy: qué bueno que has estado en casa, qué bueno que has estado haciendo las cosas bien, qué bueno que has sido fiel a la iglesia, que has estado trabajando. Pero hoy es el día en que mi amor debe cambiar tu perspectiva acerca de la gente. Empieza a amar como yo te amo a ti. Dios va a hacer algo en esta iglesia. Amén. Y lo que Jesús pretendía producir en esa gente cuando les contó esta parábola es lo que se va a producir el día de hoy. Vamos a entender el amor de Dios, vamos a vivir el amor de Dios y vamos a expresar el amor de Dios. Entonces le pido por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias Dios por este día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese día en que tú nos rescataste, que nos mostraste tu perdón, tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. A pesar de que la gente a nuestro alrededor nos ha señalado, nos ha juzgado, tú has sido bueno, Señor, y siempre tienes los brazos abiertos para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. El día de hoy todos nosotros te decimos gracias por tu amor, porque tu amor nos ha sostenido, tu amor nos ha llevado mucho más allá de lo que nosotros imaginábamos, tu amor nos ha fortalecido, tu amor nos ha dado ánimo y tu amor nos ha dado esperanza. Pero el día de hoy, Señor, yo te quiero pedir por todos aquellos que han estado lejos de ti, todos esos hijos menores que están en este lugar, Señor. Padre, toca su corazón el día de hoy para que puedan volver en sí. Te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan descubrir dentro de ellos que la vida contigo es mejor, que la vida en tu casa es mejor, que la vida fuera de ti solamente nos lleva a perder. Padre, toca su corazón y que el día de hoy ellos puedan venir corriendo a tu corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, también te pido por todos aquellos hijos mayores que están en este lugar, que hemos entendido ciertos aspectos de la vida cristiana, pero que hemos juzgado a la gente. Señor, perdónanos, perdona nuestras palabras, perdona nuestros juicios, perdona el que hemos estado señalando a la gente. El día de hoy ayúdanos a amar como tú amas. Enséñanos, Señor, a quitar el tronco de nuestra cara para poder ver como tú ves. El día de hoy, Señor, queremos experimentar, vivir y expresar tu amor a toda la gente. Llena esta iglesia con tu amor y permítenos ser como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo. Permítenos ser gente con los brazos abiertos y que las personas, Señor, que tienen tanta necesidad se sientan acogidos, amados, valorados por esta iglesia.
Tu amor transforma esta iglesia y transforma la gente, las vidas de las personas que vienen a este lugar. Lo sabemos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.